¿Qué tal, chicos, chicas? Buenos días. Pues estamos listos para iniciar con el taller del día de hoy y estamos muy contentos porque nos acompaña Alejandro Proestakis. Él nos acompaña desde Chile para compartirnos pues un tema que ya ustedes saben que veían por ahí en el menú de talleres, un tema muy interesante vinculado precisamente con la creatividad y la resolución de problemas. Me gustaría contarles un poquito acerca de quién es el maestro Alejandro para que lo conozcamos, porque es con quien estarán trabajando durante este ratito. Bueno, pues el maestro Alejandro es psicólogo educacional por la Universidad Católica del Norte. Él cuenta con un máster en psicología social, con un diplomado en psicología y educación de talentos académicos. Y bueno, el maestro Alejandro se caracteriza también por tener ya muchos años de trabajo en el Delta, UCN. El Delta, pues, es un programa, bueno, un centro de investigación y desarrollo de talentos de la Universidad Católica del Norte de Chile. Y precisamente, pues, el maestro Alejandro se caracteriza por invitarnos a pensar, invitarnos a trabajar nuestra creatividad y a potencializarla. Pues, sin más, maestro, agradecerte el que hayas aceptado acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues todos tuyos, los chicos, para comenzar a trabajar. Bienvenido. Hola Francisco, hola a todos, todas las que están presentes, todos que están presentes el día de hoy. Espero que se escuche bien. Muchas gracias por la presentación y siempre como contento de participar de esta instancia y obviamente de hacer pensar a las personas. Como mencionaba, bueno, mi nombre es Alejandro Pestakis, yo soy psicólogo de formación. Mira Dolores, ¿cómo estáis, Dolores? Pero soy profesor de vocación. La verdad es que toda mi vida me he dedicado al tema educativo en educación primaria, secundaria y educación universitaria. En la actualidad soy docente para las carreras de psicología, pedagogía básica, pedagogía, educación parvularia, pedagogía en inglés, pedagogía en matemáticas, educación diferencial y me falta una que no recuerdo cuál es, así que hago muchas cosas. Mis canas no son por edad, son por estrés laboral, pero me encanta lo que hago. ¿Ya? Y también, como mencionaba Francisco, me caracterizo por intentar hacer pensar a las personas y por también jugar un poco con ellos, con ellas, y reír con ellos y reír de ellos y de ellas. ¿Ya? Así que lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hablar un poco de creatividad. Tengo algunos juegos ahí un poco mentales para que empecemos a pensar sobre esto. Y también la invitación es un poco a despertar un poco ese lado cognitivo que muchas veces por rutina lo dejamos pendiente. Tiene que ver con los procesos creativos, ¿ya? Así que vamos a comenzar, lo voy a presentar, me avisan ahí si se comparte, un segundo. Ahí, ¿sí? Perfecto, maravilloso, ya. Em, Durante el transcurso de la presentación le voy a hacer preguntas y la idea es que ustedes participen, ¿ya? Así que yo sé que las clases online son un poco complicadas, pero vamos a empezar a interactuar. Lo pueden hacer por audio o lo pueden hacer por el chat sin ningún problema. Tengo ahí que podamos dar como a partir de esta interacción. Ya, comencemos. Siempre que yo comienzo una de mis charlas con gente que no conozco o no me conocen, comento acerca de esto que sale acá. No sé si han escuchado hablar de este fenómeno, se llama The Closeness Communication Bias. Es basado en un artículo de Savitsky, Keysar, Epley, Carter y Swanson, que establece una lógica re importante o muy importante para entender, es que las personas, cuando comunicamos, usualmente comunicamos de forma muy egocéntrica. Voy a explicar esto. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces su madre, su padre o pareja o su amigo lo manda o la manda a comprar algo al supermercado, a un almacén, a un lugar para comprar, por ejemplo, leche. Y usted va a ese lugar y compra de todo menos leche. ¿Le ha pasado? Y llega a la casa y es como decir, oh, se me olvidó la leche y tienes que devolverte nuevamente a ese lugar porque lo que se te pidió se te olvidó. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. ¿Ya? Eso tiene una explicación científica, que es que mientras más yo conozco a una persona, más egocéntrica es la comunicación y menos atención le pongo. ¿Ya? Fíjense en lo interesante de esto. Mientras más conozco a alguien, menos atención le pongo. ¿Por qué? Porque asumo que lo que me va a decir ya lo sé. Entonces nuestro cerebro hace un proceso que es cognitivo, que es se apaga y deja de prestar atención. Eso es lo que se llama the closeness communication bias. No sé si también le ha pasado a ustedes que a veces a su mejor amiga, a su pareja, le da un consejo por un problema que está teniendo y no te presta atención, no hace lo que tú le dijiste, pero llega otra persona que le dice exactamente lo mismo, pero es desconocida y dice, ah, ahí sí le presto atención, ¿ya? Eso tiene una explicación y eso que está acá. A todos nos ha pasado algo similar.
¿Por qué presento esto? Porque como la mayoría de ustedes no me conoce, supuestamente van a prestar más atención a lo que yo digo y quizás las cosas que yo les voy a decir se las ha dicho alguien cercano a ustedes y va a decir, oh, no, no, sí, el profe lo dijo, el profesor Alejandro lo dijo, otra persona no, ¿ya? Entonces parto de algo bastante positivo, que es al hecho de ustedes desconocerme, supuestamente creo que me van a prestar más atención. Creo, ¿ya? Vamos entonces. Un pequeño ejercicio. Sí, güey. ¿Qué es, Sí, qué es güey. lo que sale en la imagen? Pueden decirlo por chat o por audio. ¿Qué es lo que se ve en esa imagen? Elefante. Elefante. Ya, Zaire dice un elefante, Carla en el chat dice un elefante. ¿El resto? No es un test proyectivo. Yo soy psicólogo y tengo un test proyectivo. No hay cosas raras. Esto es, hay algo. Quiero que me digan qué es lo que ven en esa imagen. Dana dice una pintura. Ya, perfecto. Es Una un pintura. cuadro. Gómez. Un cuadro. Un cuadro. Perfecto. Fíjense lo interesante de esto. Muestro solamente una imagen y ya solamente el hecho de mostrarla, las respuestas son diferentes. Hay un tema de, como de interpretación diferente. Todos están equivocados. Esto no es un elefante, esto no es la pintura de un elefante, esto no es una pintura. Si quiero ser específico en lo que estamos, esto es una ilustración hecha por inteligencia artificial de un elefante macho alfa africano. ¿Ya? ¿Por qué hago esta clarificación? Cuando hablamos de conceptos sumamente complejos, que son constructos cognitivos o sociales, como el concepto de creatividad, o el concepto de talento, o el concepto de, si quiero hablar de amor, o diferentes conceptos que son constructos sociales, debo ser lo más claro posible para que la gente entienda qué es lo que estoy comunicando o qué les quiero decir. Entonces, mientras más específico soy en cómo comunico, más fácil es entender esa comunicación y más fácil entonces es resolver los problemas que me presenta ese estímulo o esa comunicación. Un elemento muy importante de lo que es el proceso creativo. Entonces, cuando yo intento comunicar algo, lo primero que tengo que hacer entonces es comunicar eficientemente qué es lo que quiero decir, porque mientras más entiendo el problema, más fácil es solucionarlo. Pensando en la lógica que estamos hablando de creatividad. Con eso, de hecho, ¿se saben esta fábula de los ciegos y el elefante? No, Lo ¿No? había escuchado no. de ella. Lo había escuchado de ella. Es una fábula relativamente conocida. Yo la cuento con mi historia versión chilena. Se la voy a contar y a medida que vamos avanzando, ustedes van a ver si la han escuchado o no. Había una vez un profesor del CUCS con tres estudiantes ciegos. Estos tres estudiantes ciegos nunca habían visto un elefante, obviamente por esta discapacidad visual. ¿Y qué hace el profesor del CUCS? Se consigue unos fondos y logra traer un elefante al CUCS. Y le dice a cada uno de los estudiantes ciegos que vaya y toque al elefante. Primer ciego va, vamos a poner a este ciego un nombre ficticio como Angélica Banduro, y toca al elefante y toca la trompa del elefante. Para ese primer ciego o ciega, Angélica, ese elefante es como una serpiente, porque es solamente la trompa del elefante. Segundo ciego va, otro nombre ficticio inventado, como Carol Farías, toca al elefante y toca la pierna del elefante. Para esa ciega, el elefante es como un tronco de un árbol. Tercer ciego, nombre inventado que se va a saber en la cabeza, Edgar Rodríguez, toca el elefante y toca el cuerpo del elefante. Para ese elefante, perdón, para ese ciego, el elefante es como una muralla. Mi pregunta para ustedes es, ¿cuál de los tres ciegos tiene la razón? Ninguno, pero al mismo tiempo todos. Pero al mismo tiempo todos. Ninguno al mismo tiempo todos. Carla dice todos. ¿Qué dice el resto? Una paradoja que todos tengan razón y no tengan razón al mismo tiempo. ¿Ninguno? Edgar dice ninguno. Pues todos tienen razón. Todos tienen razón, perfecto. Les voy a cambiar la historia. Ya, acá todos porque tienen su propia interpretación y así es el mundo. Ya, perfecto, me gusta esa interpretación. Pero les voy a cambiar la historia. Ese profesor, no contento con este Cooks y que todos lo puedan ver y tocar, dice, no quiero hacer esto, quiero hacer más cosas. Entonces vamos a hacer una salida a terreno y vamos a viajar a la sabana africana para ver los elefantes en su contexto natural. Se van todos los estudiantes del Cooks, más estos tres estudiantes ciegos, van hacia la sabana africana,
Van en este safari, se bajan del vehículo, empiezan a observar y a tocar las cosas, y a lo lejos se divisa un elefante macho alfa africano. Si alguien sabe algo de zoología, uno sabe que los machos alfa africanos son extremadamente territoriales. Entonces, ¿qué pasa con el elefante? Se enoja y ve esto como una amenaza, por lo cual corre a más de 50 kilómetros por hora hacia ese grupo de estudiantes que está ahí en mitad de la sabana africana. El profesor, desesperado, grita: chicos, vieron un elefante, corran, corran por sus vidas. Primer ciego, primera ciega, recuerda que el elefante es como una serpiente, por lo cual dice: si troto, no me va a alcanzar la serpiente. Entonces, esa primera ciega empieza a trotar y el elefante la aplasta. Y nuestra primera ciega muere. La segunda ciega dice: pero si elefantes son como árboles, si me quedo quieta, no va a pasar nada. Muere la segunda ciega. El tercer ciego, Edgar, dice: los elefantes son como murallas. Si me quedo quieto, no va a pasar nada. Tercer ciego muere. Nuestros tres estudiantes ciegos mueren. ¿Tenían la razón entonces? ¿Sí o no? No. No. ¿Ya? ¿Cuáles? ¿Tenían la razón entonces? Los elefantes eran así. ¿Ya? ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Aparte de no confiar en los profesores que llevan elefantes a las universidades. La moraleja de esta historia es que las personas solamente vemos parte de la información que se nos presenta. Esto es una realidad. Somos solamente capaces de ver la información que se nos presenta y la parte de, más que no confiar en nuestra percepción, Carla, es, hay más información siempre la que se nos presenta. Y la forma en que se nos presenta la información también tiene un sesgo, que es un sesgo cognitivo, un sesgo subjetivo. Es responsabilidad de los docentes en cualquier área, lo que sea secundaria, superior, entregar las herramientas para que nuestros estudiantes puedan acercarse a ver ese elefante completo. Y ahí es cuando una de las habilidades más importantes del siglo XXI empieza a aparecer, que es el concepto de la creatividad. La responsabilidad del contexto educativo de nosotros como individuos es aprender a pensar de forma diferente para resolver estos problemas diarios y para no morir aplastados por elefantes. ¿Ya? No es que se vaya a pasar un elefante literal, pero sí es la moraleja de esta historia. ¿Me entienden un poco la lógica? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Entonces, el primer elemento de esto, más encima en un mundo que está lleno de actual, de información falsa, de inteligencia artificial, es el proceso cognitivo que nos lleva a analizar un problema y encontrar las soluciones de diferentes formas. Cuestionar, ¿ya? Este es como la lógica de los procesos metacognitivos, es el cuestionar, y donde por esencia, el pensamiento creativo, el potencial creativo, es una de las herramientas más importantes que como personas debemos desarrollar. ¿Ya? Vamos a... Ahora, en la actualidad, hay una verdad única, y esto siempre lo hago cuando hablo de creatividad, que debemos entender, es que nadie sabe lo que el futuro nos depara. Nadie. Es imposible saberlo. Y el mejor ejemplo de esto es lo que nos pasó en pandemia. En pandemia, 2020, 2021, estuvimos un año y medio encerrados por cuarentena, por diferentes motivos. Tuvimos que cambiar la forma de vivir. Y yo creo que si a algunos de ustedes le decían a final del año 2019 que el año 2020 estaremos encerrados todo un año, nadie me hubiera creído. Nadie. Nadie estaba preparado para enfrentar la pandemia. Y fue un evento que nos afectó a todos, a ustedes como estudiantes quizás de secundaria, de la universidad, tuvieron que vivir un proceso educativo en el cual se enfrentaron a cosas que antes no hacían. Y lo más probable es que no aprendieron tanto como deberían haber aprendido, pero maravillosamente les fue maravilloso en sus evaluaciones. Entonces, finalmente, nadie ha hecho, si no empezamos a ver el pasado, cuando vamos hacia el futuro, como las gente del pasado y el futuro, veían como esto. ¿Ya? Esta es una ilustración de un ilustrador francés que se le pidió que dibujara e ilustrara el año 2000. En el año 1890 se le pidió que pensara el año 2000. Fíjense, el tipo, una persona creativa, ilustrador, bien conocido de la época, era incapaz de ver cómo era el mundo en 100 años. El año 2000 fue hace 24 años atrás. Y que yo recuerde, mi profesor, bueno, sí, sí era pelado, pero no era así. Mis clases no eran así. No me vestía de esa forma, ¿ya? O lo veían de esta forma, ¿ya? O esta forma que está acá. Entonces, fíjense lo interesante de esto. Personas altamente creativas, al intentar ver el futuro, eran incapaces de verlo lo que es en la actualidad. Ahora, si nosotros buscamos en inteligencia artificial y le preguntamos cómo saber el futuro, o lo vemos en Google, lo más probable es que vean imágenes como esta.
¿ya? Futuros como más sustentables, futuros más avanzados, un futuro más cyberpunk. Hay una serie de lógicas que mover el futuro de forma diferente, pero no sabemos cómo va a ser, ¿ya? No tenemos idea, somos incapaces de visualizar cómo va a ser el futuro. Otras personas han visto el futuro así, ¿ya? Un futuro terrible, no tenemos idea de lo que está pasando. En la actualidad, si usted revisa las noticias del mundo, es conflictos bélicos tras conflictos bélicos, hay una sensación de inseguridad terrible, hay algo que nos depara el futuro que no tenemos ideas cuál es. Y ahí es cuando elementos, por ejemplo, como la creatividad, empiezan a aparecer, ¿ya? ¿Por qué? Porque la creatividad como concepto nos da las habilidades para enfrentar los mundos que desconocemos. Nos enseña a pensar de forma diferente, a buscar información para dar respuestas a estas problemáticas del diario vivir, ¿ya? Ahora, es importante entonces la creatividad en los contextos educativos, y si tú buscas en cualquier parte, en cualquier artículo, en cualquier libro que usted revise, la respuesta es sí, ¿ya? Es sí, no hay otra. El siglo XXI está declarado como el fin último del proceso educativo, es el desarrollo del potencial creativo de los estudiantes. Lo declaramos. No sé si ustedes lo tienen como bases curriculares de su Ministerio de Educación, pero en todos los procesos educativos se establece que el fin último de cada proceso educativo es el pensamiento creativo, como en la ley del siglo XXI. Pero lamentablemente hablamos tanto de creatividad, pero no tenemos idea qué es creatividad. Un docente le pide a un estudiante, quiero que me hagas un trabajo creativo. ¿Y qué le está pidiendo ese docente al estudiante? No tiene idea, porque no entiende qué es la creatividad en sí, y lo que terminamos haciendo muchos profesores es evaluando solamente qué tan diferente o qué tan bonito o qué tan bello es lo que estás haciendo. Y eso no es creatividad, ¿ya? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí, sí? Sí, Esto me recuerda a mi clase de pandemia, donde yo hablaba y la pantalla queda en negro. Así que interactuamos. Ya. Ahora, ¿qué es creatividad? ¿Ya? Si uno va a elementos teóricos, de hecho, si tú revisas históricamente el tema de la creatividad, tú vas a darte cuenta que muchas personas cuando partieron la investigación de creatividad se atribuía a ciertas personas con trastornos mentales. De hecho, las personas creativas eran altamente o esquizofrénicos o algún trastorno mental que impedía hacerlo. ¿Por qué? Porque la imagen que teníamos en la cabeza eran de personas altamente creativas, como por ejemplo Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, como Miguel Cervantes, personas que creaban cosas, pero su vida personal era extremadamente loca, ¿ya? Lo que sí sabemos en la actualidad es que la creatividad rompe mucho la tradición de los años 80-90, donde se pensaba que la creatividad era netamente colores, arte, pensamiento lateral, y era mucho como de elementos como muy como casi hippies, como si ser creativo fuera un hippie que se vista hippie y fuma su marihuanita y tiene ideas locas por todo el mundo. Gracias a todos los avances que han existido en educación y en neurociencias, sabemos que la creatividad no es eso. Eso es ni siquiera es un ápice del proceso creativo en general. Y en la actualidad entendemos que la creatividad en sí es un reflejo de procesos metacognitivos, de actitud, de motivación, de disposición y temperamento. Es decir, es toda una fórmula gigante como de ingredientes que permite tener una respuesta creativa a un proceso que es sumamente importante. Si pudiéramos como englobarlo en una imagen, me gusta mucho esta imagen que está acá en la presentación, porque la creatividad es eso, es cerebro, es cognición, no solamente colores, no es solamente arte, es un proceso cognitivo, es decir, es tanto cognitivo como emocional, es una decisión. Y quiero que sigan conmigo con esta idea, es el decidir ser creativo, ¿ya? Ahí vamos a ver algunos ejemplos acerca de esto. ¿Y por qué presento esto? Hay un autor que en el 2014, que es Runco, que es un discípulo de Torrance, que es un autor más importante de creatividad, que es un discípulo de Guilford, que es un autor más importante de creatividad. Runco plantea una discusión sumamente importante. Hay un gran problema cuando hablamos de creatividad, porque la creatividad como concepto es demasiado complejo y demasiado subjetivo. ¿Cómo la mido? ¿Cómo la evalúo? ¿Qué estamos trabajando? Etcétera. Y lo que plantea Runco es, dejemos de pensarlo como sustantivo y empecemos a pensarlo como adjetivo. ¿Qué significa esto? No hablemos de creatividad, hablemos de pensamiento creativo. No hablemos de creatividad, hablemos de desempeño, de potencial creativo. Cuando yo adjetivizo algo, le doy una cualidad. Y si es una cualidad, la puedo trabajar, ¿ya? Entonces, cuando empezamos a hablar de creatividad, la recomendación siempre es pensemos en cómo adjetivizar ese proceso. ¿Qué quiero hacer? Quiero desarrollar el pensamiento creativo de mi estudiante, quiero desarrollar mi potencial creativo, mi desempeño creativo. Cuando adjetivizo, puedo medir y puedo hacer acciones que vayan apuntando hacia eso. Sí, cuando hablamos de creatividad, siempre dudo un poco. ¿A qué me refiero con creatividad? ¿De qué estamos hablando? Lo más importante entonces es entender que son una serie de factores que inciden en esto.
¿Ya? Para entender mejor todo esto, acá vamos a hacer un pequeño ejercicio. Hay un autor que se llama Urban que planteaba que el proceso, el pensamiento creativo, puede ser explicado con 4P y una E. ¿Ya? Nunca encontró la quinta P, pero sí un montón ya lo he encontrado abajito. ¿Cuál es lo primero? El primer elemento para desarrollar pensamiento creativo es un problema. ¿Ya? Quiero que entiendan bien esto. Cuando hablo de problema, no me refiero a dificultad. Cada instancia que tú te enfrentas a algo que no tengas las herramientas para resolver es un problema. ¿Ya? Eh, quiero explicar bien esto. Quiero que levante la mano como emoticón. ¿Quién de acá está actualmente en pareja o enamorado o enamorada? Zaira, perfecto, me gusta. ¿El resto? Alfredo, enamorado, en pareja, muy bien. ¿Ya? Hartos, perfecto, me gusta. El amor es parte de la vida. Dolores, no levantaste la mano, te voy a acusar a Julián. ¿Cuál es la idea de esto? Piensen ustedes, están hoy día, gracias por lo que entraron, están hoy día viendo este taller, esta charla, y de repente te llega un mensaje por WhatsApp. Y ese mensaje por WhatsApp dice, tenemos que hablar. ¿Qué significa eso? Y de tu pareja, obviamente, sí, de tu pareja. Te llega un mensaje y dice, tenemos que hablar. Problemas. Problema, ¿no? Que tienen que hablar. Obviamente que tienen que hablar, pero, sí, pero fíjense ustedes, estás de la nada y te llega un mensaje y te dice, tenemos que hablar. Obviamente, uno, sin ninguna información, fíjense esto es importante, sin ninguna información de por medio, al tiro empieza a asumir información que no maneja. Entonces dice, problema, ¿qué hice? Y uno empieza a pensar, ¿a quién le di me gusta en Instagram? ¿A quién estoy siguiendo? ¿Qué cosa hice que no debía haber hecho? Y empiezo a crear una serie de problemáticas en mi cabeza, sin entender claramente el problema, con solamente un mensaje que es, tenemos que hablar. El hecho que una persona no tenga información frente a un problema es más problema aún. ¿Pero qué significa eso? Un problema es una oportunidad. La vida está llena de problemas. ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Qué electivo voy a tomar? ¿Qué es lo que voy a hacer el siguiente? Etcétera. Necesariamente para que exista una solución creativa debe haber un problema. El problema no es una dificultad, es una instancia que te lleva a pensar de forma diferente. Ojo, la misma lógica. Te llega este mensaje que dice, tenemos que hablar, y tú respondes, ¿de qué? Obviamente pones amorcito para que bajar un poco el nivel de ansiedad, y te responden, ¿hablamos cuando llegues a la casa o hablamos después? ¿Qué significa eso? Más problema todavía, ¿no? Que es algo muy serio porque, o sea, ni siquiera te pueden decir por mensaje. Exactamente. Que está grande el problema, perfecto. ¿Y qué pasa si más encima la frase termina con un punto? Así como, en la casa hablamos, punto. Que te vayas cavando en tu tumba, perfecto. Fíjense lo interesante esto. Empiezan a aparecer una serie de elementos. Cuando hablamos de creatividad o de pensamiento creativo o proceso creativo, adjetivizando, lo importante siempre es reconocer cuál es el problema. Si yo no tengo las herramientas o el conocimiento del problema, es imposible que lo solucione. Entonces, la creatividad necesita identificar el problema y con los conocimientos y herramientas para solucionarlo. Mismo ejemplo, llegas a tu casa, te juntas con tu pareja y te dicen, tenemos que hablar. Y tú dices, bueno, ¿de qué? Tú sabes de qué. Y si tú no sabes, lo más probable es que vayas a responder algo y vaya a perjudicar el problema. Entonces, ¿qué haces? Dices, no, pucha, perdón, no tenía que haberla agregado a Instagram. Y tu pareja dice, ¿qué? Sin conocimiento, intenta solucionar el problema y el problema empieza a crecer. ¿Ya? Fíjate lo interesante de esto. Con este ejemplo sumamente burdo, lo que estoy haciendo es generar una secuencia de la importancia que tiene para un individuo tener información para resolver un problema. Entonces, el primer paso para el desarrollo del pensamiento creativo es identificar correctamente el problema. Si yo no identifico correctamente un problema, lo más probable es que mi solución no sea creativa o no sea útil y perjudique el problema en cuestión. Segundo, otro elemento importante que plantea Urban es el tema de la personalidad. Hay ciertas características personales que gatillan y que fomentan que personas sean más creativas que otras. Todos somos potencialmente creativos, pero por ejemplo, hay personas que son más extrovertidas, por lo cual comentan más sus ideas que otras personas. Estoy seguro que muchos de ustedes quizás en su infancia, en su adolescencia, o dibujaba, o escribía poemas, o hacía canciones, y tenía miedo de mostrar al resto lo que estaba haciendo. Entonces no tenía un formato de poder evaluar cuál era mi avance o si lo que estaba haciendo era correcto o no correcto, porque me da vergüenza, porque tenía miedo a que me dijeran. Entonces, la personalidad es muy importante.
Y lo bueno de eso es que yo puedo desarrollarla. Tercero, el proceso. Hay elementos que inciden básicamente en esto, que son lo que llamamos las habilidades metacognitivas. La creatividad no es un acto de combustión espontánea. La creatividad es un proceso que requiere esfuerzo, dedicación, conocimiento. Yo no puedo crear algo o una solución diferente si no conozco lo que se ha hecho anteriormente. Cuando ustedes hacen sus procesos de investigaciones, cuando hacen paper o investigación, yo necesito tener antecedentes para hacer mi investigación. Yo no puedo crear algo nuevo si no tengo conocimiento de lo que ya existe. ¿Ya? Entonces, los procesos cognitivos son importantes. Atención, percepción, memoria, inteligencia, lenguaje, procesos que te permiten aprender. Por eso, un elemento muy importante de la creatividad es el conocer. ¿Cómo? Actualmente es súper fácil. No sé si a ustedes pasa, pero yo me paso horas metido en TikTok viendo la creatividad de muchas personas que hacen cosas sumamente interesantes, a veces muy ridículas, pero estoy todo el día viendo eso. Y genero información en base a lo que estoy experimentando. ¿Ya? Cuarto, producto. ¿Ya? Y acá, no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna vez alguna clase de creatividad, el producto se establece como el resultado de un proceso. ¿Ya? Y en producto, nosotros hablamos solamente de 4 elementos particulares, ¿ya? Que es lo que les voy a comentar ahora. Esto es tanto la teoría. Les voy a pedir, si tienen ahí a mano un lápiz, un papel, o en su mismo teléfono, en cualquier parte, que escriban unas respuestas frente a una pregunta que les voy a dar. ¿Claro? ¿Claro? ¿Sí? ¿Para que funcione esto? ¿Sí? ¿Pueden pensar o escribir algo? Díganme que sí, díganme que no. Sí, perfecto. ¿Ya? Em, Torrance planteaba de que el producto de un producto creativo lleva un proceso y esto estaba mediado por 4 dimensiones importantes. Les voy a pedir que brevemente, en unos 3 minutos, menos de 3 minutos, escriban o piensen la mayor cantidad de usos que ustedes le darían a un ladrillo. ¿Ya? Quiero que lo piensen o lo escriban. La mayor cantidad de usos que le daría a un ladrillo. Mientras más, mejor. Mientras más diferente, mejor. ¿Ya? Vamos. Intenten pensar o escribir qué usos ustedes le darían a un ladrillo. Yo voy a tomar el tiempo. Vamos a dar unos 2 minutitos para eso. Y les voy a explicar a qué me refiero con el tema del producto. Vayan pensando la mayor cantidad de usos que usted le daría a un ladrillo. Perdón. Vayan pensando. Lleva poquito tiempo. Entonces, la mayor cantidad de usos que usted le daría a un ladrillo. 20 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Como MasterChef, mano arriba, pensemos. Ya. Vamos a explicar la primera de estas 4 elementos, que es un concepto que se acuña en pensamiento creativo, que es el tema de la fluidez. ¿Qué es la fluidez? Es la capacidad de los individuos de tener muchas ideas. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes logró tener entre 20 y 30 ideas? ¿No? ¿Entre 15 y 20? ¿Entre 10 y 15? 13, perfecto. Ya, muy bien. Entonces, la fluidez es la capacidad de las personas de tener muchas ideas. Ahora, ¿qué es lo que pasa usualmente? Las personas tendemos a filtrar nuestras ideas automáticamente en nuestra cabeza porque pensamos o que no son correctas o que son ridículas. Por ejemplo, estoy muy seguro que alguno de ustedes tuvo una idea que encontró muy ridícula y dijo, ah, no, esta idea no, porque no sirve. Ya, antes de ni siquiera escribirla, la eliminó. Esos son filtros cognitivos. La fluidez lo que intenta hacer
es que tengas muchas ideas, sin importar cuáles son correctas o incorrectas. Es tener ideas. Eso es fluidez, fluidez cognitiva, tener muchas ideas. Segundo, es el concepto de flexibilidad. ¿Qué es flexibilidad? El grado en que las ideas son diferentes entre sí. Por ejemplo, estoy seguro que la mayoría de ustedes pensó usar el ladrillo para pegarle a alguien. Estoy seguro. Porque todos alguna vez hemos pensado pegarle a alguien con ladrillo. ¿O no? Todos lo pensaron. Sí, sí. Todos lo pensamos. Fíjense que somos sumamente como rutinarios los seres humanos. Todos pensamos pegarle con ladrillo. Si yo tengo muchas ideas, pero todas las ideas son para pegarle a Carla, para pegarle a Daniel, para pegarle a Zaira, para pegarle a Dolores, para pegarle a Francisco, a Angélica, etcétera, son muchas ideas, pero es una, utilizarla como un arma. O sea, la flexibilidad cognitiva es el grado en que las ideas que yo tengo, que son diferentes entre sí. Por ejemplo, un grupo de ideas puede ser arma, otro grupo de ideas puede ser decoración, otro grupo de ideas puede ser cocina, otro grupo de ideas puede ser pintura, y así voy formando grupos de ideas. Entonces, la flexibilidad son aquellas personas, pues esa habilidad que tienen algunas personas de pensar diferente entre muchas ideas, ¿ya? El tercero es el concepto de elaboración. ¿Qué es elaboración? Es muy diferente decir utilizar un ladrillo para pegarle a Zaira o utilizar un ladrillo para golpear a una persona que viene a asaltarme porque me quiere robar el teléfono. ¿Ya? Ese grado de elaboración de la idea es un proceso cognitivo un poco más avanzado porque me dedico a desarrollar la idea. Entonces, hasta el momento, un producto creativo es un producto que conlleva una serie de ideas que sean diferentes entre sí, pero que también sean elaboradas. ¿Ya? Y el cuarto y último proceso es el concepto de originalidad. ¿Qué es originalidad? Es el grado en que mi idea es diferente a lo que el resto haría, sin importar si son buenas o malas. Es el grado en que mi idea es diferente al resto que pensaría. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes cree que tuvo una respuesta diferente que nadie más tuvo? Y si la tuvo, la puede escribir o decirla. ¿Alguno cree que tuvo una idea diferente? Utilizar la tabla de surf. ¿Alguien pensó en utilizarla como tabla de surf? Si nadie más tuvo esa idea, sería una idea original. ¿Ya? Ahora, si funciona, no tenemos idea. Pero sabemos que en este contexto de todos ustedes, hasta el momento sería una idea original. ¿Qué significa eso? Que la creatividad es contextual. Nuestras ideas están supeditadas a un contexto y el contexto finalmente va a establecer qué es lo que va a ser original o no. No si es bueno o malo, no si es correcto o incorrecto, si es diferente. Por ejemplo, José puso aventarlo a alguien que me caiga mal. Eso es usarlo como arma y es una idea que todos hemos tenido. Entonces, la originalidad es el grado en que en un consenso de personas las ideas son diferentes entre sí. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Nosotros aplicamos este test. Esta es la primera pregunta, un test que es el test de Torrance. Lo aplicamos a cerca de 500 estudiantes acá en Chile, en Antofagasta. Y me acuerdo que un chico respondió una pregunta y puso un chico de quinto básico, en Chile son como 10 años, y respondió, un ladrillo sirve para terminar una casa que le falta un ladrillo. Una respuesta original, diferente y nada más la tuvo. ¿Ya? Entonces la originalidad está mediada por el consenso. Y hay un quinto elemento que se menciona en este proceso, que es el concepto de utilidad. Para que exista un producto creativo, el producto debe ser útil. Si no es útil, no es creativo. Y es sumamente importante. Puede tener ideas muy locas, muy diferentes, pero si no le sirve nada a alguien, no es un proceso creativo, no es un producto creativo. Entonces la utilidad es importante en este sentido. Y el quinto elemento que mencionaba Urban es el concepto del ambiente, o el environment, como lo mencionaba como la E, que es importante que el contexto se modifique para permitir que aparezcan las ideas creativas. Si el contexto se cambia, piensen ustedes, no sé si han visto, por ejemplo, las oficinas que tiene Google o la oficina de Facebook, que todo el ambiente está hecho para modificar y generar ideas creativas. Si yo modifico el ambiente, lo más probable es que la persona aprenda a pensar de forma diferente. ¿Ya? Ahora bien, existía un sexto elemento que Urban no consideraba, pero sí Monton sí lo hacía en el año 90, que es la quinta P que le faltaba al modelo de Urban, que es la persuasión. ¿Ya? Para explicar esto, les voy a contar una historia. Ay, me encanta contar historias, soy cuentacuentos de naturaleza. ¿Usted sabe la historia de cómo se creó Macintosh, la predecesora de Apple?
¿Saben un poco esa historia o no? ¿No? ¿No? Perfecto. Macintosh fue la compañía que fue creada por dos personas, que una es Steve Jobs y la otra es Steve Wozniak. Todos conocemos a Steve Jobs, murió hace un tiempo atrás, un tipo que era alto, delgado, muy carismático, se subió a un escenario y te podía vender el iPhone 14, que es el mismo que el iPhone 3 prácticamente, y te lo vendía y todos lo compramos. De hecho, acá hay un kit que aún sigue comprando iPhone. Y te vendía cualquier cosa, tiene una habilidad de procesamiento sumamente importante. Sin embargo, el cerebro detrás de Macintosh, que Macintosh nace como una empresa, que la idea era vender lo mismo, pero más barato. Ahora Apple vende lo mismo, pero más caro. De hecho, vende lo menos, pero más caro. Era Steve Wozniak. Steve Wozniak era el cerebro detrás de Macintosh. Pero Steve Wozniak tenía un problema. Era sumamente inteligente, pero el problema que tenía era que era un tipo que era lamentablemente muy bajo autoestima, gordito, bajito, peludo, y no le gustaba hablar en público. Pero en cambio, Steve Jobs tenía todo lo que él no tenía. Un tipo que era carismático, que era persuasivo, etc. Entonces la persuasión es importante. Si yo quiero persuadir a alguien de que mi idea tiene sentido o que es creativa, necesito convencer al resto. Un ejemplo de esto, ustedes han visto esta serie de Warner o Sony, no recuerdo cómo se llama, que se llama Shark Tank, que es muy famosa en Latinoamérica, que los tipos hacen estos pitch para presentar un proyecto y mientras más persuasivo, mejor la idea. Perfecto. Es importante poder persuadir al otro. Muy sencillo. Si yo quiero, por ejemplo, cuando yo le pedí noviazgo a mi pareja, tenía que hacerlo de forma creativa. Obviamente, quería que ella estuviera conmigo. Entonces, también eso es persuasión. Es cómo utilizo mis conocimientos, mis habilidades para persuadir al otro. Entonces, si se dan cuenta hasta el momento, cuando hablo de pensamiento creativo, es una estructura que es cognitiva, es una decisión, es algo que me lleva a hacer algo. ¿Ya? Para explicar mejor esto, vamos a la siguiente diapo. Hay un proceso que explicaba Graham Wallace, que habla de cómo se da este proceso creativo, desde cómo nace la necesidad hasta la aparición de la idea. ¿Qué es lo primero? Me enfrento a un problema. Por ejemplo, le voy a contar una historia personal. Cuando yo pedí matrimonio hace mucho tiempo, el 2014 me casé, a mi esposa le cargan, le molesta mucho las demostraciones de cariño como masivas. Entonces, no podía pedirle matrimonio, yo quería hacer un flash mob ahí en pleno centro de Chile, Antofagasta, y no, si lo hacía, claramente iba a decir que no, porque era súper incómodo. Entonces, tenía que pensar en cómo hacerlo. La preparación, que es el primer paso que explica acá Wallace, es que tú tienes que entender cuál es el problema. Tú te preparas cognitivamente. Tú dices, por ejemplo, ya, muchos de ustedes me decían que están estudiando medicina. Tengo un diagnóstico. ¿Cómo me enfrento a ese diagnóstico? Tengo que investigar, tengo que conocer cuáles son las cosas que existen, cuáles son las cosas que no existen, y así sucesivamente. Entonces, la fase de preparación es eso, es recopilar información, es conocer el problema, es entender quién es la persona que está afectada. El segundo paso es el de incubación, donde empiezo a tener esta como murmullo en mi cabeza y empiezo a pensar, ya, ¿qué podría hacer para ser diferente? ¿Cómo le pido matrimonio a mi esposa que sea una cosa bonita, pero que no sea masiva, que ella me diga que sí y no me deje botar con el anillo en la mano? Empiezo a incubar la idea. Empiezo a pensar, a pensar, a pensar, hasta que llega un proceso que es el de iluminación, o que algunos autores plantean como el momento de ajá o el momento de eureka, que llega usualmente en cualquier momento. Y acá esto es un elemento muy como importante entender. La gente piensa que el proceso creativo es inmediato, es como que aparece la idea así como, ah, de la nada. Eso es un error. Para que aparezca esa idea que nace de la nada, estuviste todo el tiempo pensando, ya sea consciente o inconscientemente, en el problema. Y usualmente esa idea aparece cuando estás en el baño o haciendo algo nada que ver. Es como que, ah, lo tengo. Entonces, esa iluminación es cuando aparece esa idea que tú crees que tiene sentido, pero tienes que verificar finalmente si responde a tu problema en cuestión. ¿Ya? Entonces, empiezo a pensar qué cosas hacer para poder finalmente dar respuesta a esta problemática inicial. Entonces, me aparece la idea y lo que hago es verificar. Y finalmente lo prototipo o lo llevo a cabo. ¿Qué hice finalmente yo? Le mentí a mi esposa, una historia para que conozcan un poco de mi vida. Le mentí a mi esposa, le dije que, bueno, me había ganado un premio por un cuento que escribí, y le mentí el día en que me iban a premiar, acá en la universidad. Entonces, lo que hice fue arrendar el auditorio gigante de la universidad. Contraté a una cantante lírica que cantó la canción Con te partido de Andrea Bocelli, y lo que hicimos es, vamos a ir a la premiación del cuento. Entonces, cuando entramos al auditorio, están todas las luces apagadas, y mi esposa no entendía nada, se prende la luz, empieza a cantar la señora, mi esposa no entendía nada, empieza a aparecer un video de nosotros y se pone a llorar. De ahí yo me arrodillo y le pido matrimonio. Y me dice que sí.
Se demoró un poco porque estaba llorando, pero me dice que sí. Entonces, para poder llegar a esa solución y que me dijera que sí, aparte de que tenía que estar enamorada de mí, obviamente, si no, no iba a decir que sí, era entender cuáles eran las cosas que a ella le gustaban para poder plantear una solución a ese problema. ¿Ya? Entonces, ese proceso que yo hice es un proceso que se llama el pensamiento creativo de Wallace. Me preparo, entiendo, tengo que me diga que sí, porque está gastando plata para esto, si no, no tiene sentido. Incubo la idea, se me agarra la idea y digo, ah, esto va a servir. Y verifico si funciona. Si lamentablemente hubiera dicho que no, tenía que haber pensado o en conseguirme otra persona o pedir de otra forma el matrimonio. ¿Ya? Entonces, el proceso creativo no es una cosa inmediata, es una cosa de procesos, es de pensar, es de entender el problema. ¿Se entiende? ¿Más bien? ¿Sí? Así que si alguna vez quieren Sí, pedir matrimonio, ya saben que es una buena idea si la pareja es más introvertida. ¿Ya? Es cara, pero cuesta mucho dinero. Ya. Otro elemento importante, y este es el autor que a mí me encanta, que es el que sale ahí arriba, no sé si lo han escuchado hablar alguna vez, no sé si lo han escuchado hablar porque el apellido es extremadamente raro. De hecho, a mi estudiante de la universidad les doy puntos por si me pueden pronunciar correctamente el apellido de esta persona. Es un autor que es de la línea de la psicología positiva. Eh, ¿Alguien se quiere atrever a pronunciarlo? ¿No? ¿Nadie? Si yo fuera religioso, sería un pastor de su palabra, porque en verdad es un tipo que hace una cosa bastante interesante y libros muy buenos que pueden conseguir en algunas librerías y en Amazon, básicamente. Este autor se llama Mihaly Csikszentmihalyi. ¿Ya? Mihaly Csikszentmihalyi es un autor que plantea y descubre, más que descubre, le pone nombre a un fenómeno que nos pasa a todas las personas. Se lo voy a explicar. ¿Alguna vez le ha pasado a ustedes que están haciendo algo que les gusta mucho lo que están haciendo, los involucra mucho, dedican tiempo, están haciendo eso, solamente eso, todo lo que pasa alrededor pierde sentido, sienten una gratificación como importante por medio y al momento de terminar sienten como, ah, qué bacán, o sea, bacán en Chile es como que bueno, qué rico lo que hice, y cuando estás haciendo eso, pueden pasar como si fueran 5 horas y tú sientes que han pasado como 30 minutos. Entonces hay una sensación de gratificación por lo que haces con un involucramiento profundo. ¿Le ha pasado? Las personas que pintan, dibujan, escriben, las personas que hacen muchas de estas cosas, entran en estos estados. No sé si a alguna vez le ha pasado eso. Que entras en un estado de involucramiento profundo de nada más importa. Solamente importa lo que estás haciendo. Lo disfrutas, sientes una emoción extremadamente grande y cuando terminas es como que, ah, qué maravilloso. Es como si fuera un orgasmo cognitivo. Es como que estoy haciendo algo que estoy remetido en lo que estoy haciendo y como que, ah, qué maravilloso. Eso tiene un nombre. Mihaly Csikszentmihalyi planteaba que ese proceso, ese espacio, ese estado, se llama el estado de flow o el canal de flujo, que es esto que está marcado acá en amarillo, que es cuando nuestras habilidades, que acá se ven, se equiparan a nuestro desafío. Por ejemplo, si yo tengo una alta habilidad para las matemáticas, es alto, entro en el estado de flow. Si yo tengo una alta habilidad para el dibujo y estoy dibujando algo que me motiva, entro en el estado de flow. Y en ese estado de flow yo creo. Esa es la parte interesante de este proceso. Creo cosas diferentes. Si alguno de ustedes tiene algún hobby que pinta, que dibuja, que escribe, que hace música, sabe que con tales estados el producto que obtienes es totalmente diferente a lo que haces usualmente. Esto se da de forma natural. ¿Ya? Nos pasa con diferentes cosas que hacemos. Imagínense lo maravilloso que sería que esto sucediera en los contextos educativos que a algunos de ustedes les puede pasar. Una clase buena, alguna charla buena, un profesor que sea motivante, etcétera, que la clase que dura 1 hora y media, la sientes que ha durado como 15 o 20 minutos. Y no te quieres ir porque no has terminado la clase. Entonces, fíjense esa importancia. Para Mihaly Csikszentmihalyi, un elemento importante del proceso creativo o de alcanzar el producto creativo era entrar en estados de flow. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una baja habilidad y el desafío es muy bajo, entro en la zona de apatía? No me gusta lo que estoy haciendo. O tengo una habilidad muy alta, pero el desafío es muy bajo, entro en la zona de aburrimiento, relajo. No sé si algunos de ustedes se recuerdan o sabe manejar, conducir un vehículo. Cuando uno aprende a conducir un vehículo es sumamente estresante. Es como que las manos pegadas al manubrio, al volante, la ventana cerrada, el volumen de la radio lo más bajo posible y ahí pegado. Pero a medida que pasa el tiempo, ya cuando uno ya sabe manejar, la mano en el volante, el codo afuera, algunos fumando un cigarro, o maquillándose, etcétera. Porque ya hemos dominado la habilidad y es un riesgo. Cuando tienes una alta habilidad, que asumo que usted, bueno, pertenece a este programa, así que asumo que es así, tienes una alta habilidad y el desafío es muy bajo, tú te relajas. Y cuando te relajas,
pierdes conocimiento de lo que estás haciendo. Piensen cuántas veces ustedes, por ejemplo, si manejan o si o se suben a un vehículo y van a la universidad o van a su casa y llegan a su casa y ni se dan cuenta cómo llegaron. Porque su cabeza estaba tan relajada que pierde sentido, pierde atención. Entonces, aquí lo que intentan hacer estos procesos es despierta esa parte cognitiva que te lleva a prestar atención a tu entorno para tener ideas diferentes. ¿Ya? Para entender esto, hay un modelo que explica la creatividad con 4C. ¿Ya? Y como la mayoría de ustedes son de salud, o del Cooks, lo voy a hacer con un ejemplo de una persona que quizás ustedes puedan conocer o no. No sé si conocen a un tipo que se llama Vijay Tikar, que es un médico. ¿Lo conocen? Puede ser que no, no hay problema. ¿Conocen a Vijay Tikar? Para el desarrollo de los diferentes campos. Ingeniería. ¿No? Perfecto. Les cuento una historia. Me gusta contar historias. Vijay Tikar era una persona, un médico de la India, que se dio cuenta que la mayoría de las personas que lo operaba morían. Gran parte de las personas que morían después de una operación morían por coágulos. Eh, Ustedes saben que entonces cuando uno opera puede entrar aire a la sangre porque era un coágulo, etc. Y pasaba esto constantemente. Y el tipo en los años 60, 70 empezó a investigar cómo puede evitar esa cantidad de muertes. Veía que era un médico y entonces, ¿qué empezó a hacer? Cada vez que operaba a la gente, posterior al proceso le inyectaba o le aplicaba anticoagulantes. Cosa que no se hacía anteriormente. Anteriormente no se hacía porque tenían miedo a la sangrarse o cosas así. Pero empezó a descubrir que al aplicar anticoagulantes, muchas de las tasas de muerte postoperatorias por coágulos empezaban a disminuir. Y de hecho, fue tanto ese impacto que tuvo que empezó a publicar papers, se contactó, en ese momento habían 4 grandes farmacéuticas alrededor del mundo, dentro de las cuales era Pfizer, que trabajaban con temas de anticoagulantes y ninguna le compró la idea. No, pensaban que cómo aplicar anticoagulantes a una persona que se operó si puede morir, excepto una compañía. El tipo pasó cerca de 15 o 20 años de su vida defendiendo su idea. Y eso es lo que lo llevó a ocupar lo que se llama acá en esta gráfica como la C experta. Cuando una persona utiliza sus conocimientos específicos para solucionar un problema y aplica creatividad, aparece esta creatividad experta. Frente a un problema, busco soluciones con mis conocimientos, mi expertise para generarlo. En la actualidad, Vijay Tikar, gracias a ese descubrimiento de aplicar anticoagulantes en ciertas operaciones, ha salvado más de 3 millones de vidas cada año. ¿Ya? Solamente por esta lógica. Ahora, esa C profesional, que es la tercera C que nosotros vemos, la utilizar nuestros conocimientos específicos para dar solución a nuestros problemas diarios. Por ejemplo, un profesor que quiere hacer una clase entretenida, utiliza sus conocimientos para hacer una clase diferente, utiliza esa creatividad experta y se transforma en una creatividad eminencia o de eminencia cuando cambia el mundo. Las grandes personas que han cambiado el mundo partieron de sus conocimientos profesionales para cambiar el mundo. Piensen ustedes en la actualidad, la aparición de la inteligencia artificial, el tema de las vacunas, la aparición de los procesos diferentes que se han realizado, nacen del conocimiento. Y esto rompe uno de los mitos más importantes de la creatividad, que la creatividad necesita conocimiento de por medio. Yo necesito saber. Mientras más sé, más creativo puedo ser. Y es cuando aparece entonces esta C gigante. Ahora, ¿por qué se plantean las otras C? La mini C es la creatividad que nosotros usualmente hacemos cuando hacemos cosas a la vida diaria. Por ejemplo, algo tan pequeño como, no sé, quiero hoy día saludar a mi esposa de forma diferente. Quiero hoy día escribirle un mensaje a una persona de forma diferente. Son pequeñas acciones creativas que todos tenemos, todos tenemos, ¿ya? La C pequeña es la creatividad de la vida diaria. Por ejemplo, tengo que alimentar, yo tengo 2 hijas, son mellizas, y un día tenían hambre y lamentablemente yo no había ido al supermercado a comprar alimentos y solamente me quedaba en la casa harina, leche condensada y agua. Nada más. Entonces, a mí me encanta cocinar, soy una persona que me encanta cocinar. Dije, hagamos pancito dulce. Entonces junté la harina con la leche condensada, ni siquiera medí nada de las cosas, junté una masa y hice un pancito que quedó maravilloso. Esa es la creatividad de la vida diaria. Es cuando me enfrento a un problema del diario vivir y lo soluciono con los conocimientos que yo tengo o creo cosas diferentes. Entonces, progresivamente, la gracia de esto es que todos, y esta es la parte importante, todas, todes y todas somos potencialmente creativos. Desde la acción más pequeña que tenemos hasta la eminencia creativa. ¿Es muy bueno el pan con leche condensada?
Es un kilo de harina, un tarro de leche condensada, le echas una pizca de sal y le echas un poquito de agua tibia, eso lo revuelves, haces la masa, la dejas fermentar, esto lo inventé yo y me salió maravilloso, la dejas fermentar un rato al aire libre por una hora y después lo que haces la amasas y haces los pancitos. Maravilloso, muy bueno. Después si le quieres echar, en ese momento no tenía levadura, pero puedes echar levadura seca o levadura húmeda y queda más rico todavía. Muy bueno, muy buen pan. Sí. Al horno, 180 grados, 30 minutos, 20 minutos. Bueno, ¿ya? Entonces, es usar nuestros conocimientos para encontrar soluciones a esas cosas. ¿Se entiende esta lógica? Desde cómo algo tan simple como una idea puede convertirse en algo tan importante como cambiar el mundo. Y acá está el elemento importante del proceso creativo, que yo hablaba anteriormente. Es un proceso cognitivo y emocional. ¿Qué significa eso? Que tengo que decidir hacer ese proceso. Un mantra, ¿sabes lo que es un mantra? Como frase o palabra que se dice siempre. Un mantra que siempre tengo cuando yo, por ejemplo, hago clases, o hago evaluaciones, o hago cosas, es ¿qué puedo hacer diferente hoy en día? Y ese es un mantra que tengo pegado en mi cabeza. Cada vez que yo me voy a acercar a hacer una clase en la universidad, lo primero que digo en mi cabeza es ¿qué puedo hacer diferente hoy en día? Y cuando tengo respuesta a eso, digo ya, chale, palabra que aprendieron los mexicanos, chale, para el día siguiente lo hacer diferente. Entonces la idea es cómo yo voy marcando esa idea de que puedo hacer cosas diferentes. Y es una decisión cognitiva. Ah, pero fíjense algo importante dentro de la cognición. Todos pensamos, pero no todos pensamos. Porque pensar correctamente, pensar metacognitivamente, es un acto cognitivo. Y para que sea un acto cognitivo es una decisión. Hoy quiero hacer algo diferente. ¿Ya? Si una recomendación les quiero dar para desarrollar pensamiento creativo en ustedes, chicos, es siempre ténganse ese mantra en la cabeza. ¿Qué puedo hacer hoy diferente? Ustedes no saben que esa diferencia les puede cambiar la vida. Y de manera muy romántica, puede ser que ustedes todos los días tomen el mismo camino a la universidad y un día decidan tomar un camino diferente y pueden encontrar al amor de su vida a la vuelta de la esquina. Es tan romántico como eso. Es la decisión cognitiva y emocional. Hoy día quiero hacer algo diferente. Por eso se habla de que yo puedo enseñar a cualquier persona procesos creativos siempre y cuando entienda de que no es combustión espontánea, no es arte, no es música, es un conglomerado de cosas. Y mientras más yo sé de algo, más cambios puedo hacer lo que estoy haciendo. Las personas que son altamente creativas son personas que, como le digo anteriormente, rompen estructuras porque están constantemente pensando, ¿qué puedo hacer de forma diferente? Y la mejor forma de saber qué puedo hacer de forma diferente es saber qué es lo que existe. Por eso, la creatividad es una decisión. Por eso, pensar creativamente es una decisión. Porque si yo no me obligo a pensar de forma diferente, voy a hacer lo mismo cada día. ¿Ya? Y ustedes deben saber, como trabajan en temas de salud, que casi el 75%, el 80% de la energía de que nosotros consumimos la gasta el cerebro. Y nuestro cerebro está cansado, constantemente está cansado. Entonces, ¿qué hace? Se apaga, se rutiniza. Y empezamos a hacer las mismas cosas una y otra vez. Y estoy seguro que más de alguno de ustedes que ha tenido más de una pareja, quizás no al mismo tiempo, pero en año a año diferente, termina haciendo las mismas cosas una y otra vez. Regala la misma estrella, regala la misma luna, va al mismo restaurante, hace los mismos planes. Porque nuestro cerebro se acostumbra a hacer las cosas de manera más sencilla, porque nos reduce el gasto de energía. Por eso es que el acto creativo es una decisión cognitiva y emocional. Yo debo decidir ser creativo, ¿ya? Me debo obligar a hacerlo. Y lo bonito de esto es que hay profesores o hay personas que nos llevan a llegar a esta decisión. Lo importante de esto es cómo nosotros gestionamos finalmente esto para que nosotros mismos nos convenzamos de que podemos ser altamente creativos. Porque si hay un consenso alrededor de la teoría de la creatividad, es que todos somos potencialmente creativos. Somos nosotros mismos nuestros principales obstaculizadores. Es el contexto el que nos limita. Hay un autor que ustedes tienen muy cercano ahí, que escribió un libro muy bueno que se llama Atmósferas Creativas, que es el esposo de Dolores que está ahí, que es Julián Betancourt, que establece y separa esto como las frases homicidas y las frases suicidas. Y me encanta esa concepción. Es cuántas veces ustedes han dicho cuando tienen que hacer algo diferente y se dicen automáticamente no, la verdad es que yo no quiero hacerlo porque no sé hacerlo. Esa es una frase suicida. Antes de intentarlo, ya estás poniendo la barrera. No, yo no soy bueno para esto, que lo haga otra persona.
no, qué aburrido que la otra persona. Automáticamente estoy matando mi oportunidad de ser creativo. Y lo más terrible es cuando esa frase se vuelve una frase homicida y se lo digo a otra persona. Tú no lo hagas, porque tú no sabes cómo hacerlo. Estoy matando a esa persona creativamente. Entonces, todo este proceso que conlleva esta magia y esta maravilla que es el mundo creativo es un acto, es una conducta, pero es una decisión de enfrentarme al mundo de forma diferente. Es un mantra de hacer constantemente cosas diferentes, de arriesgarte y tomar ese pequeño salto que es cuando vas a la piscina y te quieres bañar y el agua está helada y metes la patita de poquito y ay, no, que está helada. Tú sabes que la va a pasar bien, sabes que te vas a meter al agua y va a estar maravilloso, pero ese proceso de hacerlo o no hacerlo, gastas como 15, 20 minutos. Sabes que va a estar rica el agua, pero con esa como el saltar a la piscina es lo que tenemos que empezar a disminuir, porque es una decisión. ¿Ya? Para ir finalizando, les dejo una técnica que a mí me encanta, que se llama Scamper. No sé si la han escuchado hablar. Scamper es una técnica cognitiva que nos permite ser más creativos. Todas las compañías grandes del mundo utilizan Scamper, que básicamente es, me enfrento a un problema y planteo preguntas frente a cada una de estas palabras, que es un acrónimo para las palabras sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en otros usos, eliminar y revertir. Por ejemplo, yo tengo un problema, tengo muchos problemas, pero uno muy grave es que lamentablemente me encanta la Coca-Cola. No puedo evitarlo. Es un tema que no estoy haciendo propaganda de Coca-Cola, sé que es mala, pero lamentablemente mi droga es la Coca-Cola y la Coca-Cola cero, la sin azúcar. Es un problema, ¿ya? Pero Coca-Cola es sumamente hábil haciendo estos procesos de creatividad o innovación y lo hacen a través de Scamper. ¿Se acuerdan? No sé si a México llegó una Coca-Cola que era muy mala, que era la Coca-Cola Life, que estaba endulzada con stevia, una verde. Era asquerosa, muy mala. ¿Ya? Esos productos no Scamper sustituyeron el azúcar porque estaba de moda la stevia, hicieron un producto que no tuvo efecto. Pero, por ejemplo, en otras partes del mundo aún existen Coca-Colas con sabor, Coca-Cola vainilla, Coca-Cola cherry, etcétera, que han combinado. Por ejemplo, en Chile hay un alcohol muy bueno, que es el pisco, no sé si lo conocen. Se lo recomiendo si no lo pueden probar. Pero el trago o la bebida alcohólica más famosa en Chile es la piscola, que es pisco con Coca-Cola. Y es el trago famoso chileno, ¿ya? El bebida alcohólica famosa chilena, el cóctel famoso chileno. Pero no es porque nació en Chile, es porque Coca-Cola nos vendió la idea de que sabía rico. ¿Ya? Eso es como adaptarse también. Y no sé si saben esta historia, pero uno de los grandes como mercados de Coca-Cola en la Segunda Guerra Mundial era el mercado de la Alemania nazi. Cuando hubo el embargo de las cosas que se hacían de los negocios entre Estados Unidos y la Alemania nazi, Coca-Cola perdió un mercado muy grande, pero se adaptó. ¿Qué hizo Coca-Cola? Creó una compañía para poder vender bebidas allá gaseosas en Alemania. Y nace la Fanta. La Fanta es una bebida que nace en la Segunda Guerra Mundial para introducirse al mercado nazi. Así que si usted toma Fanta, preocúpese. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo de cierta forma vamos generando diferentes elementos en particular. En los años 80, uno de los elementos más importantes que tenía Coca-Cola en ese tiempo, no es que esté haciendo propaganda de Coca-Cola, ojo, no estoy haciendo propaganda, siempre dice lo mismo, era el mercado de los almacenes, los negocios de barrio, de los locales, donde las personas tienen que ir a las botillerías a comprar la Coca-Cola y finalmente venderla. Coca-Cola en el año 70 hizo todo un programa de comprar estos camiones y hizo toda una serie de comerciales, la televisión, que ponía estos como Coca-Cola trae la felicidad y mostraba videos de los camiones de Coca-Cola recorriendo el mundo entregando la felicidad a las personas. Coca-Cola fue la primera compañía que distribuyó su producto directamente a los almacenes. Ya no tenían que comprarlos ellos. No tenían que ir para allá. Coca-Cola te lo vendía. Pero con la salvedad, yo te lo vendo, pero solamente vende mi producto. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo de cierta forma vamos avanzando en este proceso. Scamper a mí particularmente me encanta, porque si tengo un problema, me hago estas preguntas y tengo una solución creativa. Así que cuando usted tenga algún problema o algo que tengan que hacer, un trabajo para la universidad, un ensayo, quieren pedir matrimonio, quieren pedir noviazgo, lo que ustedes quieran, apliquen Scamper. Les puedo asegurar que después de todo el proceso va a ser una idea muy buena. ¿Ya? Y ya para finalizar, porque sé que para ustedes es temprano, pero para mí ya es hora de almuerzo y debo dejar a mis hijas al colegio. El modelo ideal. ¿Cuál es el modelo ideal?
es el acrónimo para básicamente estos 5 elementos. Si yo quiero fomentar el desarrollo creativo en mi persona o en otras personas, primero, lo más importante, debo identificar los problemas, entenderlos y buscar oportunidades, ¿ya? Siempre hay oportunidades en todo lo que hagamos, en la universidad, en trabajo, emprendimiento, lo que usted quiera. Segundo, ¿cuáles son los objetivos que te vas a poner para cumplir con esa acción? Si yo no marco objetivos a mediano, corto y largo plazo, no voy a hacer nada. Tercero, empiezo a explorar cuáles son las estrategias para solucionar ese problema. Y acá están todas las herramientas que hacemos, buscamos en Internet, le preguntamos a ChatGPT, mucha gente lo demonifica, pero para mí ChatGPT es el mejor iniciador de ideas. No es la idea final, es como yo inicio ideas. ChatGPT es la herramienta más importante que tiene en la actualidad para el desarrollo del pensamiento creativo. Si lo entiendo como un estimulador de ideas, ¿ya? Cuarto, anticipa y actúa. Evalúa qué puede pasar y actúa frente a eso. Si hago tal cosa, ¿qué puede pasar? Voy haciendo acciones. Y por último, y la parte más importante del pensamiento creativo, chicos, chicas, jóvenes, jóvenes, lean, observan y aprendan. Si tienen la oportunidad, viajen. Si tienen la oportunidad, conozcan cosas diferentes. Si tienen la oportunidad, hablen con personas diferentes. La única forma de realmente conocer cosas es conociendo cosas. Conozcan personas nuevas, viajen, si tienen la oportunidad de intercambio, hagan intercambio. Yo, periodo antes de pandemia, tuve la oportunidad de dejar como 3 veces consecutivas al Cooks a hacer charlas de esto a sus profesores y comía maravilloso. A mí me encanta la comida mexicana, me encanta la comida mexicana y conocí muchas cosas, ¿ya? Así que, importante del proceso creativo, conozcan cosas, chicos. No pierdan la oportunidad de leer. Actualmente las redes sociales son muy buenas para esto. Para mí, particularmente TikTok, es una de las herramientas más importantes de conocimiento. Sí, obviamente si tu algoritmo y tu búsqueda lo permiten, ¿ya? Así que, recomendación de todo este proceso, conozcan los problemas, identifíquenlos, pónganse objetivos, exploren ideas y soluciones, prevean qué pueda pasar y por sobre todo, investiguen, conozcan. Mientras más conozco algo, más fácil puede ser solucionar las problemáticas que ustedes tienen, ¿ya? Eso. Muchas gracias. Si tienen cualquier duda, les dejo ahí, está mi Instagram profesional, donde comparto toda esta información de la que estamos hablando. Y eso. No sé si tienen alguna duda, consulta. Lo hice muy rápido. ¿Le gustó, no le gustó? Ese soy yo deforme. También dibujo. Pues agradecemos al maestro Alejandro, un gusto, Alejandro, como siempre, verte por aquí, por allí, por acullá. Lástima, ya no te vemos directamente en Chile. Esperemos que pronto sea posible, igual que pronto vengas por acá. Y que pues tu presentación estuvo súper interesante. Yo espero que para los chicos también dicen que muchas gracias, que muy interesante. Por cierto, aprovecho, les acabo de compartir el link para que registren su asistencia y obtengan su constancia. Y bueno, pues sin más, si no hay alguna pregunta, no veo manita levantada. Pues nada. Le voy a mandar la presentación para que después se la puedan compartir, no tengo ningún problema. ¿Ya? Por si la quieren después tener. Ay, sí, muchísimas gracias. Bueno, pues un gusto y que tengan bonito día y no dejen de asistir a las actividades que tenemos programadas para ustedes. Perdón, no me presenté, soy la doctora Dolores Valadez, que estoy también trabajando aquí junto con el maestro Francisco en este proyecto tan interesante. Un abrazo y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias. Muchísimas Eh, gracias. Ahí Daniel me está preguntando cómo hago las imágenes. Algunas las dibujo yo y otras por inteligencia artificial. ¿Cuál en Eso. especial que nos podría ayudar? Leonardo AI. Es una de las mejores que encuentro para ilustración digital. Gracias. Y puedes ponerle en el chat para, por si a Sí, alguien luego le quedó la duda. ¿Verdad? Leonardo AI. No, espera, aquí, Leonardo. Es buena, no hubo mucho porque yo dibujo, entonces creo que igual como trampa. Eso. Y le dejo ahí el Instagram también para que lo revisen. Eh, Ahí comparto esta información. Un gusto verte, Dolores. Un Igual, abrazo grande. un abrazo. Bye.
Chao, chicos, muchas gracias, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Chao a todos.